Quiero confesarles que tengo un vicio. Es un vicio viejo, un vicio que tuve que dejar cuando Yahoo Answers dejó de existir y que en Reddit encontró una especie de reencauche. Es el ver a la gente pedirle consejo a completos desconocidos sobre cosas que jamás le preguntarían a una persona que conocen de verdad. Puedo pasar noches enteras leyendo hilos de Reddit en donde alguien, casi siempre de forma anónima, consulta sobre asuntos que van desde los misterios coprológicos más elementales hasta las decisiones morales más complicadas de la vida adulta. Hay absolutamente de todo y de todo es de todo. Obviamente, el morbo mío me llevó a buscar los subreddits colombianos. No me juzguen, por favor, pero pues necesito de alguna manera saber qué hay en la cabeza de personas que bien podrían ser mis vecinos o mis amigos. El asunto es que entre tanto hilo de Reddit me encontré con uno en donde alguien pregunta qué carrera debería estudiar. Decía que le gustaba la contaduría, pero que no estaba muy seguro porque contaduría sonaba como a carrera de pobre, así lo decía. Entonces que estaba pensando estudiar economía porque era como lo mismo, pero con más estatus. Palabras textuales del hilo de Reddit. Ahí a mí se me alborotó todo y por eso nació este video. Y es que hay una confusión muy colombiana, y pro colombiana quiero decir socialmente aspiracional y digamos que levemente clasista, según la cual estudiar economía es como estudiar contaduría pero con más caché. Una especie de contaduría con esteroides, contaduría para gente que no quiere que en la reunión familiar le pregunten si ya aprendió a hacer la declaración de renta. Y no, la economía no es contaduría con complejo de superioridad, es una ciencia social, una maldita ciencia social, como le decía Santiago. Santiago es mi hijo. Y digo maldita con el cariño que uno le tiene a las disciplinas que se pasan la vida tratando de explicar por qué los seres humanos, teniendo todas las herramientas para vivir decentemente, insisten en organizar el mundo como si lo hubiera diseñado un comité de deudores morosos, políticos en campaña y los primos de uno que creen en las criptomonedas y viven evangelizándole a todo el mundo. La economía de verdad, la economía seria, no se pregunta solamente cuánto entra, cuánto sale, cuánto se debe o cuánto queda. Para eso pues hay otras disciplinas, hay otros oficios, hay otros saberes importantísimos, yo no digo que no. Pero entonces el problema no es la contaduría. La contaduría es necesaria, rigurosa, práctica y probablemente más útil que muchos discursos de economista recién egresado. El problema es, yo diría que el desprecio. El problema es esa gente que no estudia economía porque le interesa entender la sociedad, la desigualdad, el trabajo, el Estado, el deseo, la pobreza, sino porque creen que contaduría es para gente pobre. Tan locos. Y entonces esas personas llegan a la universidad, se sientan en primer semestre, todos perfumados, muy seguros de, uy, voy a clase de finanzas internacionales, y de pronto terminan estrellados. Les aparece una clase que los espanta. Teoría social, historia económica, pensamiento económico, instituciones, política pública, desigualdad, método, modelos. Y si el profesor amaneció de mal genio, pues incluso hasta Marx. Ahí empieza la tragedia para ellos. No estaban entrando a una calculadora con ascensor social, sino que estaban entrando a una ciencia social pura y dura que tiene la pésima costumbre de hacer preguntas incómodas. Y ahí, a mí personalmente me es imposible dejar de pensar en Betty la Fea. Me parece muy curioso que Betty sea economista, no porque sea raro que una mujer brillante estudie economía, eso para mí no tiene nada raro, sino que la novela entendió algo que mucha gente todavía no entiende en Colombia. Betty no era valiosa porque fuera la maga de las cuentas, Betty era sencillamente peligrosa porque entendía la estructura. Betty veía lo que otros no querían o incluso no podían ver. Mientras en Ecomoda todos estaban fascinados con la apariencia, el apellido, la ropa, el cargo, el ego y esa tragedia nacional que consiste en confundir tener oficina con tener criterio, Betty entendía los números, pero también entendía el poder. Y la economía no trata solamente de números, sino de las relaciones que esos números esconden. Entonces, pues un balance puede decir que una empresa está funcionando, pero la economía se pregunta, ¿funciona para quién? Una gráfica puede decir que hubo crecimiento, pero la economía se pregunta, ¿crecimiento de quién y a costa de quién? Un gerente puede hablar de eficiencia, pero la economía puede preguntarse si eficiencia no es simplemente una palabra elegante para decir que alguien va a hacer el trabajo de 3 personas por el sueldo de una.
Los números solitos, ahí a secas, son como los políticos en una entrevista. Parecen decir mucho hasta que uno les pregunta algo concreto. Por eso me da tanta risa esa fantasía de que economía es una carrera más fina que contaduría. Mi querido aspirante a tecnócrata de centro comercial, que tengo un montón en redes sociales, hoy quiero decirles que no están por encima de la contaduría. El contador organiza, registra, verifica. El contador traduce la vida económica en información precisa, mientras el economista, cuando hace bien su trabajo, intenta entender por qué esa vida económica está organizada así y no de otra manera. Uno mira la arquitectura interna de las cuentas y el otro mira el edificio social que hizo necesarias esas cuentas. Y ambos pueden ser brillantes o ambos pueden ser mediocres, porque, admitámoslo, la mediocridad es muy democrática, entra en todas las clases sociales y en todas las carreras, incluso en todas las familias. Lo que pasa es que en Colombia somos expertos en convertir las carreras universitarias en marcadores de clase. No estudiamos necesariamente lo que nos interesa, sino lo que suena bien cuando alguien nos pregunta, oye papito, ¿y usted qué está estudiando? Para muchas de esas personas decir economía no les suena igual que decir contaduría. Una les suena como a recibos y la otra como a columna de opinión, pero pues la verdad es mucho menos glamorosa. La economía, cuando se toma en serio, es una disciplina para preguntarse por qué demonios existe la pobreza y por qué hay hombros sobre los que históricamente se ha parado todo el edificio. Y claro, cuando la economía hace bien su trabajo hay roces con algunos grupos sociales, porque pues detrás de cada precio hay una relación, detrás de cada empresa hay una estructura de poder y detrás de cada muchachito que estudió economía porque contaduría le parecía de gente pobre, hay probablemente una conversación familiar que merece más sociología que burla, aunque la burla, seamos honestos, a veces ayuda. Por eso Betty la Fea sigue siendo interesante. En una novela obsesionada con la belleza, la economista era la que veía la verdad. Pero no la verdad de toco universitaria y cita alemana al pie de página, sino la verdad concreta. Quién debía, quién fingía, quién aparentaba, quién mandaba, quién manipulaba, quién estaba quebrado y quién estaba simplemente maquillando el desastre. Betty no era la fea que sabía de números, era la inteligencia en un mundo gobernado por la apariencia. Y tal vez por eso a nosotros nos incomoda tanto la figura del economista, porque no hay nada más peligroso en una sociedad superficial que una persona capaz de leer la estructura y mucho más si tiene la razón. La clase, cuando de verdad existe, no está en el nombre de la carrera, sino en la forma de pensar. Y si uno estudia economía para sentirse por encima de los contadores, lo más probable es que no haya entendido ni la economía, ni la contaduría, ni la universidad, y mucho menos Betty la Fea, lo cual ya me parece bastante grave, porque una cosa es no entender una ciencia social, pero no entender a Betty en Colombia ya roza la barbarie.